Recientemente, un artículo de Asia News informó que cada vez más jóvenes rusos muestran interés por el comunismo debido a la guerra y la crisis económica. Esto demuestra que las ideas comunistas surgidas hace más de un siglo siguen generando impacto y debate en la actualidad. Pero, ¿cómo así es que nació este movimiento? Para responder esa pregunta debemos remontarnos al partido bolchevique y la Revolución de Octubre de 1917. Rusia, antes de la Revolución de 1917, era un imperio gobernado por el zar Nicolás II mediante un régimen autocrático donde el poder político se concentraba en la figura del monarca y se sostenía con el respaldo del ejército, la policía y la burocracia. Y la nobleza terrateniente y la iglesia ortodoxa. Aunque el país atravesaba un proceso de modernización, el zar se negó a realizar reformas profundas y mantuvo un sistema autoritario que limitaba la participación política y aumentaba el descontento social. Según Casanova, la mayoría de la población estaba conformada por campesinos que vivían en condiciones de pobreza, con altos índices de mortalidad infantil, poco acceso a la educación y fueron sometidos a formas de explotación que dificultaban mejorar su calidad de vida. Al mismo tiempo, el desarrollo industrial era limitado en comparación con otras potencias europeas, que provocaba condiciones laborales precarias para los obreros y creciente malestar social, según Rogovsky. Además, Rusia enfrentaba problemas económicos y de infraestructura. La escasa conexión entre sus extensos territorios dificultaba el comercio, el abastecimiento de alimentos y el transporte de recursos, mientras que la industrialización avanzaba de forma desigual y no lograba mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, aunque se impulsaron proyectos como el ferrocarril transiberiano. Las desigualdades sociales persistieron, según Rogovsky. Y finalmente, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó la crisis política, económica y social. Las derrotas militares, la escasez de alimentos, el sufrimiento de la población y la incapacidad del gobierno para responder a estos problemas aceleraron el desgaste del régimen zarista. Como señala Casanova, la quiebra del sistema no se produjo únicamente por las desigualdades internas, sino que también fue precipitada por el desastre de la Primera Guerra Mundial, que debilitó definitivamente a la autocracia. A principios del siglo XX, el Imperio ruso atravesaba una profunda crisis social, económica y política, marcada por la desigualdad, la represión zarista y el desgaste de la guerra. En este contexto surgieron los bolcheviques, una facción del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso vinculada al marxismo revolucionario. Su objetivo era garantizar políticamente a obreros y campesinos para derrocar el régimen zarista y avanzar hacia una transformación social de Rusia. El principal líder de este movimiento fue Vladimir Ilich Ulyanov, conocido universalmente como Lenin. Su aporte consistió en adaptar la teoría marxista a las condiciones específicas de Rusia, donde la autocracia y la clandestinidad exigían una organización política más combativa. Por ello, defendió la creación de un partido de vanguardia, una organización centralizada, disciplinada y formada para revolucionarios profesionales, capaz de dirigir políticamente a las masas hacia la revolución socialista. Según Fitzpatrick, para transformar Rusia, Lenin y los bolcheviques presentaron un programa político que respondía a las principales demandas de la población en 1917. Entre sus propuestas destacaban la retirada inmediata del país de la Primera Guerra Mundial, la entrega de la tierra a los campesinos y la transferencia del poder político a los soviets, es decir, a las asambleas de obreros, soldados y campesinos. Estas medidas quedaron plasmadas en las tesis de abril bajo consignas como todo el poder a los soviets y paz, pan y tierra. La Revolución de Febrero de 1917 marcó el fin del régimen zarista en Rusia y fue el resultado de una profunda crisis política, económica y social. Derrotas militares, un sistema fabril insuficiente para abastecer a la población, una red ferroviaria ineficiente, cerca de 1.800.000 rusos muertos en la guerra, hambrunas y enfermedades. 23 de febrero, obreras textiles del barrio Viborg, tras horas de espera en las filas del PAN, salieron a las calles exigiendo alimento. Hacia el mediodía eran 50.000 en huelga. Y hacia el final del día ya eran casi 100.000. Días después, cuando las autoridades ordenaron a las tropas disparar contra los manifestantes, muchas mujeres presentes en la multitud eran madres, hermanas, esposas o novias de los propios soldados, o simplemente les recordaban a sus familias. Se acercaron a las filas pidiéndoles que bajaran las bayonetas. El 27 de febrero, un sargento del régimen Volinsky resumió el dilema entre sus compañeros. Padres, madres, hermanas, hermanos, hasta novias, están pidiendo pan. ¿Deberíamos aplastarlos? El régimen se negó a disparar y amotinó, marcando el colapso de la represión zarista. Perder el respaldo de las fuerzas armadas, Nicolás II abandonó su cuartel general intentando volver junto a su familia, pero su tren fue desviado por ferroviarios revolucionarios hasta quedar varado en Pskov. Ahí puso fin a 3 siglos de gobierno de dinastía Romanov. Tras la caída del zar, la Duma estableció el gobierno provisional que impulsó reformas liberales, entre ellas mayores libertades civiles en un contexto fuerte de inestabilidad heredada de la guerra y crisis económica. Paralelamente, los soviets, siendo obreros, soldados y campesinos, fueron ganando peso político real, lo que generó una situación de autoridad compartida entre el gobierno provisional y el soviet de Petrogrado, conocido como doble poder. Según relata John Reed, para los intelectuales y hombres de negocio de revolución había ido ya bastante lejos, sentimiento compartido por los grupos moderados que sostenía al gobierno Kerensky. Sin embargo, las masas obreras y campesinas se resistían a creer que el proceso hubiera terminado. Finalmente, los bolcheviques, dirigidos por Lenin, capitalizaron el contexto social. En octubre de 1917 tomaron el poder y leyeron entre
y leyeron ante el Congreso de los Soviets el decreto sobre la tierra, que abolía sin compensación toda propiedad privada de la tierra. La Revolución de Octubre de 1917 fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, ya que transformó profundamente la estructura política, social y económica de Rusia, y marcó el inicio del primer gobierno bolchevique y de un profundo proceso de transformación política en Rusia. Este proceso no surgió de manera espontánea, sino que fue consecuencia de la crisis del régimen zarista, el descontento de campesinos y obreros, las desigualdades sociales y el impacto de la Primera Guerra Mundial. En este contexto, la Revolución de Febrero provocó la caída del zar Nicolás II y dio paso a un gobierno provisional que decidió mantener a Rusia en la guerra, sin resolver problemas como el hambre, la crisis económica y la distribución de la tierra. Al mismo tiempo, los soviets fueron adquiriendo mayor protagonismo como órganos de representación popular, generando una situación de creciente inestabilidad política. Asimismo, este escenario fue el resultado de un largo proceso de desgaste político, económico y social que debilitó la autocracia zarista y favoreció el crecimiento del movimiento revolucionario. En este contexto, el liderazgo de Lenin fue decisivo para el triunfo bolchevique. Tras regresar del exilio, presentó las tesis de abril en las que defendía el fin del apoyo al gobierno provisional y proponía entregar todo el poder a los soviets. Estas ideas fueron ganando respaldo entre obreros, soldados y campesinos, quienes buscaban una solución inmediata a la guerra y a la crisis que atravesaba el país. Finalmente, el 25 de octubre de 1917, los bolcheviques, apoyados por la Guardia Roja, soldados y marinos, tomaron los principales puntos estratégicos de Petrogrado y depusieron al gobierno provisional. Y poco después, el segundo Congreso Panruso de los Soviets ratificó el nuevo gobierno revolucionario que impulsó medidas como la propuesta de paz inmediata y el reparto de tierras entre los campesinos. De esta manera, la Revolución de Octubre no solo representó un cambio de gobierno, sino el inicio de una transformación política e ideológica que modificó el rumbo de Rusia y tuvo un profundo impacto en la historia del siglo XX, convirtiéndose en un acontecimiento cuya interpretación y significado continúan siendo objeto de debate entre los historiadores. Consecuencias y creación del Partido Comunista Ruso. Fue muy rápido que después de la toma del poder en octubre de 1917, el nuevo gobierno da una serie de medidas de emergencia para resolver los problemas económicos y solucionar la crisis económica, también el malestar de la población que afectaba más a las principales ciudades rusas. A través del Consejo de Comisarios del Pueblo se legaliza la expropiación y el reparto de las tierras de la nobleza y la iglesia a favor de los comités campesinos como respuesta a una demanda muy pedida de las masas rurales de la administración anterior que no habían resuelto, según Carr. También con la finalidad de tener un buen control interno frente a la amenaza de un colapso total, el régimen decreta el control obrero de las fábricas y nacionaliza la banca, centralizando los recursos financieros de un imperio ruso súper endeudado por los daños del conflicto europeo, según Fitch. Los bolcheviques deciden hacer pública su separación ideológica del resto de los movimientos de izquierda del continente. En marzo de 1918, durante la celebración del 7º Congreso del Partido, la organización adopta oficialmente el nombre de Partido Comunista Ruso, según Carr. Esta transición es la declaración abierta a un nuevo Estado que abandona la tradición de la socialdemocracia parlamentaria europea occidental para enfocarse en el centralismo democrático y la dictadura del proletariado, según Fitch. Pero el nuevo orden debe enfrentar rápidamente una guerra civil de 1918 a 1922 que divide el territorio y empeora las privaciones y la población. Luego, a fines de 1922, tras la victoria militar del Ejército Rojo, el régimen busca institucionalizar el control territorial sobre las ruinas del antiguo imperio dinástico y en diciembre de 1922 se firma el Tratado de Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En resumen, este nuevo Estado funcionaba como una federación de repúblicas independientes, poniendo fin al desorden iniciado con la revolución en 1917.